Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Qué alegría poder participar juntos en esta mesa de estudio. Ahora estudiando la lección número 2, los crisoles venideros. ¿Qué es un crisol? ¿Qué es un crisol? Bueno, aprendemos que es un recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Pero también puede ser una prueba muy difícil o un lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o el desarrollo. Los crisoles venideros. Hay circunstancias que nos hacen cambiar, que nos hacen crecer, que nos hacen madurar. Y antes de adentrarnos en el estudio, yo quiero invitarte a que tú permitas que la experiencia de vida que has pasado, la que estás pasando, puedas verla a través del lente del gran conflicto entre el bien y el mal. Y nosotros vamos a entender muchas cosas que en algún momento parecían sin sentido, que ahora tienen sentido. Por eso, en este estudio vamos a dividir los comentarios en 3 direcciones. Número 1, los crisoles del cristiano. Número 2, los crisoles del pecado. Y número 3, crisoles de salvación. Quiero invitarte a que te unas a nuestra mesa de estudio. Vamos a pedir la dirección de Dios para iniciar. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte porque en medio de las circunstancias que rodean la vida del ser humano, siempre podemos encontrar un buen propósito por el cual permites que a veces lleguen estas circunstancias a nuestras vidas. Vamos a estudiar tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro invitado de honor y pueda enseñarnos lo que tú tienes para nosotros. Bendice a nuestros hermanos que siguen esta mesa de estudio en los diversos lugares de donde se conectan. Y rogamos, Señor, que si ellos están pasando por algún crisol o sus familiares, siempre puedan encontrar aliento y esperanza en tu palabra. Quédate con nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar esta mesa de estudio y bueno, antes de abordar los puntos, quiero dar la bienvenida a los acompañantes en esta ocasión. Bienvenido seas, Pastor Yolman, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor, un placer acompañarles en esta mesa. Muchas gracias, también damos la bienvenida al Pastor Alfredo Moscoso. Pastor, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Pastor Francisco, por la invitación y vamos a compartir juntos la lección de esta semana. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Los crisoles del cristiano. Hay una pregunta que aparece en la guía de estudio de esta semana. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de la vida? ¿Es normal, pastor, el dolor, el sufrimiento? ¿Debemos verlos como normal? ¿Fue como Dios nos creó con ese propósito? ¿Podemos abundar en eso, pastor? Sí, Pastor. Partamos del hecho de que el sufrimiento, el mal, el dolor, no hacen parte natural del mundo como Dios lo creó. Es decir, Dios creó un mundo perfecto, Dios creó al ser humano para vivir en armonía con su entorno. Así que ese aspecto, esos elementos de decadencia, de inmoralidad, de sufrimiento, de dolor, pues son simplemente intrusos en este mundo. Así que también debemos reconocer que en este mundo, después de la entrada del pecado, estos intrusos hacen parte
de nuestra vida. Aquí están. Tenemos que aprender a vivir con esas circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida. Prácticamente son omnipresentes, donde quiera, en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier situación de la vida, se pueden presentar el mal, el dolor, los problemas, esos crisoles que a veces enfrentamos en la vida, pero son temporales, van a pasar. Dios ha hecho un plan maravilloso para eliminarlos de la existencia, y un día, cuando el Señor renueve este mundo, se acabarán. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras estemos en este mundo tal y como lo conocemos, pastor, la realidad es que debemos aceptar que hace parte de la vida y no puede ser ajeno esas circunstancias a nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro lo dice, no se sorprendan. Eso hace parte natural y tenemos que más bien aprender a enfrentarlos con la ayuda de Dios. Gracias, Pastor Jolman. Pastor Alfredo, sin embargo, a pesar de que esto es una realidad, nos sorprende, nos aparece como una sorpresa, ¿no, Pastor? Sí, Pastor Francisco y apreciados hermanos. Yo leía en la lección y estaba investigando unas cosas más sobre el crisol y cómo se funde el oro. Y el crisol, que está compuesto por grafito y arcilla, me llamó mucho la atención que se funde a veces a 1064 grados centígrados. ¿Sorpresas? Hay muchas. Y Pastor Francisco, la vida no está hecha de verdes prados y aguas de reposo. Y algo importante, que hay pruebas dolorosas, sorpresas que tenemos, y especialmente aquellas cuando repentinamente llega algo y no lo esperábamos. La lección habla que puede ser una llamada telefónica, puede ser un resultado de un examen médico, puede ser que perdiste el trabajo después de muchos años. Momentos repentinos que tú creías que realmente iban a durar para siempre, pero llegaron pruebas dolorosas que nos asediaron. Y algo interesante que la lección muestra aquí, Pastor Francisco, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si hubiera sucedido algo extraño. Son nuestros crisoles, sorpresas dolorosas, sorpresas que llegan de una forma repentina, sorpresas que llegan en un momento que tienes dolor. Pero algo interesante, que también la lección dice que sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición en el proceso de crisol. Y Elena de White afirma algo más. Dice que si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se gocen sus penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Hemos sido, dice ella, tomados de la cantera del mundo y traídos al taller del Señor para ser labrados a fin de ocupar un lugar en su templo. No os rebeléis bajo este proceso de gracia. Puede ser que seáis una piedra tosca que requiere mucho trabajo antes de estar preparada para ocupar el lugar que Dios le ha asignado. No os sorprendáis si con el martillo y el cincel de las pruebas Dios os va quitando los defectos del carácter. Pastor, muchas gracias por estas palabras tan profundas que hablan de los propósitos que Dios tiene para con los cristianos. Es decir, tratar con la dificultad, con el sufrimiento, con el mal, es parte de la vida diaria. No se sorprendan. Sin embargo, hay una inflexión en las palabras de Pedro, Pastor Jolman, cuando se refiere a los crisoles que el cristiano pasa. Hay un crisol. Es decir, puede ser que tú pienses que el sufrimiento o la prueba que estás pasando es injusta,
Sin embargo, ¿cómo encontrar significado en medio de esta prueba, Pastor Jorman? Bueno, en primer lugar, es muy importante subrayar lo que el apóstol Pedro está señalando. Hay una trampa en llegar a pensar que las pruebas, el crisol de la prueba, es ajeno a la experiencia cristiana. Muchas personas llegan a Cristo, se entregan a Cristo, entran a la iglesia y por alguna razón llegan a pensar que ahora ya no van a tener ninguna clase de problemas. Todo lo malo terminó. Y quienes entran a la vida cristiana pensando eso, muy pronto, van a comenzar a sufrir. ¿Por qué? Porque chocan con la pared, chocan con la realidad de que las pruebas, el sufrimiento, el fuego de la prueba no son ajenos a la experiencia cristiana. Cuanto más rápido entendamos esta verdad, mejor para nosotros, porque vamos a saber que aún en la vida cristiana nosotros somos sujetos de prueba. Ahora, ¿cuál es esa manera que Pedro nos permite visualizarlo? De hecho, Pedro es experto en este asunto de los problemas. Si leemos la epístola, vemos que capítulo tras capítulo él habla acerca de esto. Él mismo en su experiencia, enfrentó la prueba, la dificultad en su vida. Así que en primer lugar, Pedro nos insta a regocijarnos al participar de los sufrimientos de Cristo. Nos lleva a pensar en cuán justo era o cuán justos fueron los sufrimientos que Cristo experimentó. Y de la misma manera podemos llegar a pensar de nosotros mismos. Si no fue justo el sufrimiento de Cristo, entonces, pues cuando nosotros sufrimos tampoco es justo, pero hace parte natural de esa experiencia. Así que Pedro enfatiza en esta primera instancia, o habla en esta primera instancia a aquellos que sufren o que padecen por causa de Cristo. Aquellos que padecen por seguir una verdad, por mantenerse en los principios, que tal vez reciben burlas, que tal vez reciben persecución, presiones, justamente por mantenerse firmes en Cristo Jesús. Y Pedro les dice, ánimo, porque también Cristo padeció injustamente. Gracias, pastor. Creo que entonces en medio de esta prueba, según lo que ha comentado, pastor, nosotros podemos hallar significado identificándonos con Cristo. Exacto. Identificándonos con Cristo. Pero no solamente eso, pastor. Yo creo que el sufrimiento queda sin propósito si nosotros permitimos que esa prueba se atasque allí y sea algo solamente para nosotros y no permitimos que otras personas, Pastor Alfredo, que están participando, pasando por pruebas parecidas a las que nosotros pasemos, ellos no tengan ese sentido de propósito, de que, es decir, no está pasando nada más por pasar. Dios está logrando algo en mi vida, pero Dios puede lograr algo en tu vida. La importancia de aprender a usar las pruebas y los sufrimientos para conectar con aquellos que no tienen esperanza, ni no tienen a Cristo Jesús, Pastor Alfredo. Pastor Francisco y Pastor Jorman, voy a tocar unas fibras sensibles aquí. La mamá del Pastor Jorman murió tiempo atrás. El papá del Pastor Francisco murió hace poco. Mi padre murió hace unos días. Qué interesante saber nosotros valorar y decir que hay espinas en todo el camino. Hay sorpresas que no esperábamos. Una llamada nos llegó de sorpresa. Ha pasado esto. Es verdad. Nadie lo esperaba. Es verdad. Una llamada telefónica a una hora de la noche nos impacta. Y algo interesante es ver que ustedes y yo, que hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, ¿podemos ser felices todavía a pesar de esto? Por la gracia del Señor. Hemos pasado por un valle de sombra, de muerte muy fuerte. ¿Podemos ser felices a través de este crisol que Dios nos ha permitido? Es algo interesante, pastores y hermanos que nos ven. No nos sorprendamos del martillo de las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas son necesarias.
crecemos. Y algo interesante que dice Elena de White, menciona ella, no debemos deshonrar a Dios con un lastimero relato de pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciban como medios de educarnos producirán gozo. Es decir, me llama la atención cuando muere Lázaro. Muere Lázaro y Jesús dice, me alegro por vosotros que no haya estado allá. ¿Cómo te alegras en nuestro sufrimiento? ¿Cómo te alegras por la muerte de Lázaro? Ellos no entendían. Me alegro por vosotros que no habíamos estado allá. Pero qué interesante es ver que cuando nosotros pasamos por una prueba dolorosa, que nos duele, que nos lastima, es importante ver, Pastor Francisco y Pastor Jolman, que Dios nos invita a que estas pruebas son normales, son de esperarse. Y hay que aprender a vivir también con ellos. Gracias, pastor. Queridos, yo tengo una pregunta más que quiero hacer antes de terminar de abordar este punto que tiene que ver con las pruebas del cristiano. Yo quiero hacer una pregunta que, no sé, puede generar ruido en la mente de alguno de ustedes o de los que nos ven. Dios nos hace pasar por pruebas, directamente Dios nos hace pasar por pruebas. Hay un versículo que quiero leerles, el versículo 19, dice, así pues los que sufren según la voluntad de Dios. Es decir, Dios hace que sus hijos pasen activamente, voluntariamente por pruebas. ¿Qué debe tener cómo debe de prepararse el cristiano, Pastor Jolman, para enfrentar en estas pruebas y para enfrentarlas con éxito? Bueno, voy a esto primero, ¿no? A veces nosotros podemos llegar a tener una mirada simplista, ¿no? Y la lección nos ha ayudado a entenderlo. Sí, sí. Satanás está por acá, Dios está por acá, y todo lo bueno viene de Dios y todo lo malo viene de Satanás, y es una visión muy simplista, pero la lección de esta semana, observando el pensamiento de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender que no solamente Satanás viene y nos trae tentaciones y pruebas, sino que también Dios hace uso de ciertas circunstancias para probar nuestro carácter. Es decir, Dios también ejerce pruebas sobre nosotros con propósitos sublimes, con propósitos importantes, y creo que más adelante vamos a analizar a profundidad este aspecto. Así que es importante partir de allí. Dios también nos pone a prueba. Así como el oro se purifica a través del fuego, así también Dios nos prueba para purificarnos. ¿Sí? Y por supuesto que de esto depende la actitud que nosotros tengamos frente a esas pruebas. Y el apóstol Pedro lo expresa claramente en el versículo 13, ahí. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, hay una actitud de gozo, en el sentido de esperanza, en el sentido de tranquilidad, en el sentido de que es algo pasajero, en el sentido de que Dios está con nosotros, en el sentido de que Él permite que pasemos por ciertas circunstancias para nuestro propio crecimiento personal. Gracias, pastor. Pastor Alfredo, porque tengo la idea, pastor, de que hay veces que nosotros tenemos una visión de la vida cristiana que no es la visión que presenta la Escritura. Y entonces, por eso viene la prueba y nos sorprende y como si algo extraño nos pasara. Pero 1 Timoteo 3:12 dice, 2 Timoteo 3:12 dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que mirar en medio de estas pruebas? ¿O de quién tenemos que tomarnos para encontrar significado y propósito en estas pruebas, pastor? Gracias, pastor. Pues yo creo que es muy lógico. Hay que refugiarnos en Cristo. Amén. Pero me llama mucho la atención que Job, el testimonio que Dios tenía de Job, se lo dijo al diablo. Es perfecto, es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así, lo puso a prueba.
le quitó sus hijos, le quitó su ganado, le quitó todo lo que tenía, una enfermedad, y como dice la lección de la escuela sabática, Job era justo, pero sufría. Y por eso él se preguntó en el capítulo 21, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Qué importante es que entonces, pastor, debemos refugiarnos en las pruebas, Amén. en Jesús. Cuando lo conoces, tú tienes que ir a refugiarte en Él, recargarte en su pecho y decirle, Señor, aquí estoy. Todos de una u otra forma, pastor, sufrimos, ya sea por salud, por trabajo o por familia. Pero algo interesante que podemos notar, Dios permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación y no es porque se goce en las penas o en las aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Amén, amén. Gracias, pastores, por los comentarios vertidos hasta este momento. Vamos a hacer una pausa. Solamente analizamos las pruebas que son parte de la experiencia cristiana. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar que hay pruebas que son infligidas, creadas por nosotros mismos, por Satanás, y ese va a ser el punto número 2. Por favor, no te vayas, quédate con nosotros. Atender. ¿Recuerdas cuando eras niño y tus padres te cuidaban con cariño? El cuidado es el amor en acción. Quien ama, cuida. Y cuidar significa estar atento a las necesidades. Dios te cuida con amor eterno y espera que tú hagas lo mismo por los que están a tu alrededor. Aquí en la iglesia, por ejemplo, puedes cuidar atendiendo con cariño a las personas que nos visitan. ¿Sabes cómo? Compartiendo la Biblia y la lección de la escuela sabática, ayudando a encontrar los textos bíblicos, proporcionando informaciones si las necesita, explicando la ceremonia, presentando a las personas, prestando ayuda si la persona tiene un niño para que pueda entender mejor la palabra, tratando de saber si este amigo está pasando por alguna situación por la que puedas orar, respetando el deseo de tu invitado. Sin duda, amar es mucho más que un sentimiento, es una actitud. Y esta es nuestra misión. Muy bien, llegamos al punto número 2, los crisoles del pecado. Hay tormentas en esta vida que son parte de vivir en un mundo caído. En un mundo caído. Hay tormentas en esta vida que son el resultado de nuestras mismas elecciones. Y quiero agregar otra. Hay tormentas en esta vida que son creadas por Satanás mismo. El apóstol Pablo, pastores, en 1 Pedro 5:8, nos llama a ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, es cierto, vivir en este mundo caído implica estar conscientes de esa lucha entre el bien y el mal, que siempre vamos a experimentar, estemos dispuestos o no. Pero hay otras que son creadas por Satanás, pastor Johnman. Así es, pastor. El apóstol Pedro sienta con claridad uno de los orígenes de estos crisoles, de esas pruebas por las cuales enfrentamos. Y compara al diablo con un león rugiente, ¿ya? Y usa justamente esa figura, ¿no? La lección nos invitaba, ¿no?, a imaginarnos un león hambriento, un león que no ha comido en días tal vez. ¿Qué tan fácil será entonces agarrar una presa? Todo lo que venga, lo que se acerque a él será devorado justamente por él. Satanás está como un león rugiente, hambriento, está buscando a quien devorar. Así que una vez nosotros nos ponemos del lado de Cristo, una vez nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador,
entonces el enemigo nos va a tomar como sus adversarios, el enemigo nos va a tomar como su blanco, su objetivo, y va a buscar dañarnos en nuestra vida. Yo veo dos asuntos, pastores, veo dos asuntos. Uno, las consecuencias ya generales del pecado, ¿no? La obra del enemigo se ha extendido a través de los siglos, y entonces tenemos un mundo ya en decadencia, donde hay enfermedad, donde tantas circunstancias pueden ocurrir en nuestra vida sin que nosotros nos la busquemos. Y número dos, los ataques directos de Satanás a nuestra vida. El enemigo busca de muchas formas hacernos caer, busca de muchas formas desanimarnos, que desistamos del camino en el cual estamos, y busca con ese propósito entonces que cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la dificultad, nosotros nos olvidemos de Dios, nosotros desistamos del camino que hemos emprendido con el Señor. Así que el apóstol Pedro nos advierte: cuando venga la prueba, sepan que el enemigo te está atacando. Y es momento entonces de refugiarte en Dios para que salgas bien librado de ese ataque del enemigo. Gracias. Es decir, la prueba puede ser un buen momento para que Satanás pueda aprovecharse de ti, o tú sepas cómo responder. Sin embargo, Pastor Alfredo, no siempre vemos las pruebas como amigas, sino hay veces que vemos las pruebas como enemigas, como que no nos gusta. ¿A quién le gusta ser probado? Dice Hebreos que cuando la disciplina llega, dice, no siempre es bien vista. Sin embargo, la pregunta que quiero hacerle, Pastor Alfredo, es: nosotros podemos ver las intenciones de Satanás. Hay pruebas que tienen un propósito, y ese propósito tiene que ver con destruir. La pregunta es: ¿cómo podemos descifrar el plan de Satanás y encontrar fortaleza para resistir a sus engaños, a sus ataques, Pastor? Gracias. La lección menciona que el león anda merodeando. Anda caminando ahí. No sé cuántos alguna vez hemos estado en peligro. Bueno, aquí no hay leones en la calle, pero algún perro sí. Y un perro que nos gruñe nos va a perseguir y nos va a corretear. Y tú sabes que estás en peligro. Y algo interesante es que al ver que Satanás es un enemigo activo, real, el deseo de él es causarnos daño. Me gusta algo que quiero compartir con ustedes, una cita que está en Primeros Escritos, en la página 191. En cada generación, Satanás y sus ángeles deberían procurar engañar a quienes creyeran en Jesús. Les dijo Satanás a sus ángeles que Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprenderlos y expulsarlos y de sanar a cuantos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. En otras palabras, pastor, el autor Lewis dice él que al sonido del rugido del león de la tribu de Judá, los sufrimientos no serán más. Ahora, nos hemos preguntado varias veces, ¿por qué en un sermón hablamos de Satanás y no más de Jesús? Y siempre decimos que el diablo tiene la culpa y que el diablo nos tienta y que el diablo nos hace caer y pobre diablo, ¿no? Pero algo interesante es que, pastor, a lo que usted menciona, algo interesante dice que Satanás, dice el apóstol Pedro, aquí merodea casi de la misma manera, y la consecuencia y el deseo de él es matarnos, hacernos sufrir, traer perversión moral y los valores por el suelo. No podemos evitar ver la obra de Satanás. El diablo anda activo y buscando a quien devorar. ¿Seremos nosotros? ¿Serán nuestros amigos? ¿Será la iglesia? Algo interesante que nosotros podemos ver que Satanás actúa de muchas formas diferentes. ¿Por qué? Porque él quiere
que también seamos conscientes de la realidad en la que vivimos, pastor. Gracias, Pastor Alfredo. La indicación del apóstol Pedro es ser sobrios. Y bueno, hay una traducción para nefo, y tiene que ver con no intoxicados. Hay veces que nuestro mismo estilo de vida, Pastor Yolman, nos pone en una circunstancia donde, bueno, ¿cómo decirlo? Nos pone en una circunstancia donde nosotros podemos llegar a dejar de reconocer a Dios y entonces inicia una escalada, Pastor Yolman. Ahí cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 1, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 1, nosotros encontramos que se está refiriendo a un grupo de personas que no estuvieron dispuestos a reconocer a Dios ni darle gloria. Y dice el versículo 24, por eso el Señor los entrega a los malos deseos de sus corazones, y entonces ahí inicia la cascada de degradación, Pastor Jordan. Sí, claro, esta parte es muy importante también porque pues tiene que ver con ese principio, ¿no? Todo lo que hacemos tiene una consecuencia sobre nosotros. Toda acción tiene una reacción. Y de la misma manera, entonces hay crisoles que pues nos ganamos con nuestro propio esfuerzo. Es el resultado de decisiones que hemos tomado. A veces decisiones conscientes, muy conscientes, a veces tal vez no tan conscientes, pero que a lo largo de la vida nos van a cobrar, nos van a pasar la factura. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene consecuencias. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, porque algunas personas hablan del castigo divino. ¿Sí? Entonces te pasó algo y dicen es que Dios te está castigando, pero desconocen este principio, pasan por alto este principio. Muchas de las cosas que nosotros sufrimos son una consecuencia natural de nuestros actos. No es que Dios nos castiga, sino que hemos violado un principio y como resultado de la violación de ese principio, entonces vienen resultados a nuestra vida. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida simplemente por el deterioro de este mundo. Nuestro ADN, tantas cosas que pueden ocurrir. Pero hay enfermedades que pueden llegar a nuestra vida por algunas conductas que nosotros hemos tenido en la vida. Así que si yo voy a ciertos lugares, sé que puedo sufrir ciertas consecuencias. Si no voy a esos lugares, voy a prevenir esas circunstancias. Entonces, el apóstol Pablo ahí en Romanos 1, 18 en adelante, habla justamente de eso. Y habla de un proceso muy interesante respecto al pecado, ¿no? Número uno, el asunto de alejarnos deliberadamente de los consejos de Dios. Cuando una persona conoce, pero deliberadamente comienza a alejarse de esos consejos de Dios. Número dos, cuando comenzamos a sustituir a Dios por otros dioses pequeños, con D minúscula, ¿sí? Entonces dejamos el camino correcto por ir detrás de esos dioses con D minúscula. Número tres, cuando esos dioses con D minúscula los comenzamos a adorar, ya no solamente sustituimos, sino que le damos más atención a eso, ¿sí? Y número cuatro, cuando rechazamos abiertamente a Dios en nuestra vida. Entonces ese es el camino que prepara consecuencias, crisoles por los cuales tendríamos que pasar. Gracias. Dice el versículo 26, el pastor Alfredo, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Qué terrible es alejarse de Dios. Qué terrible es permitirnos a nosotros mismos poner un ente de referencia que no sea el que nuestro Creador trazó para nosotros, porque entonces empiezan a pasar cosas terribles, pastor. No hay palabras pero es el resultado de la decisión personal. Sí, pastor. El pastor Jorman tocaba un
asunto importante acerca de que la gente se va a sus dioses. Pero me gusta lo que dice Romanos 1:23. Bueno, desde el 22. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y algo interesante de lo que usted toca, Pastor Francisco, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y qué importante es que al leer este pasaje nosotros vemos que las mujeres ya iban en contra de la naturaleza. Algo terrible que vivían ellas, ¿no? Esta generación, por eso comparto una cita del Espíritu de Profecía, dice que hay cristianos que hablan, piensan demasiado del poder de Satanás, piensan en su adversario, oran acerca de él, hablan de él y parece agrandarse más y más en su imaginación. Es verdad que Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del cielo al maligno. Satanás se goza cuando engrandecemos su poder. ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no magnificamos su poder y amor? Algo interesante es que el pecado es degradante. Sí. Y cada vez va a ir siendo más y más y más y más hasta que Cristo no venga por nosotros, pastor. Gracias. Saben que mientras comentaba el pastor Yolman y el pastor Alfredo, noté algo aquí en el texto que leyó el pastor Alfredo. Dice, afirmaban ser sabios y se volvieron necios. Lo que nosotros creemos, pastores, tiene un impacto o tendrá un impacto inherente en cómo nosotros vivimos, que afectará a nuestros mismos cuerpos. Ellos, dice el texto bíblico, se llegaron a considerar sabios. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran reptiles, réplicas de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero voy a lo siguiente. Todo inicia con lo que ellos creían, al punto que hombres y mujeres llegan a degradar sus cuerpos, Pastor Yolman. Sí, claro, por supuesto. Ese es el resultado natural. Hay algo interesante. Cuanto más interrumpe, cuando un ser humano más interrumpe su relación vertical con Dios, más consecuencias negativas tiene en su relación horizontal con las demás personas. Por supuesto. Así que es un resultado natural de una desconexión con aquel que nos creó. Es por eso entonces que nosotros, y al estudiar esta lección, necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, una pregunta muy personal, ¿sí? Si estoy pasando por algún crisol, tenemos que analizar cuál es el origen de ese crisol. O sea, justamente la lección nos está ayudando a entender. ¿Es porque estamos siendo atacados por el enemigo? ¿O es porque hemos tomado malas decisiones? Y entonces necesitamos enderezar esas decisiones y volvernos a Dios. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque cuanto más interrumpimos nuestra relación con Dios, vienen consecuencias también en nuestra relación con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Gracias, Pastor Alfredo. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Por ejemplo, una enfermedad, un diagnóstico, tienes diabetes, un diagnóstico, tienes hipertensión, algo más grave, ¿no? Un cáncer. Elena White dice que hacemos gran daño a nuestro cuerpo cuando nosotros desconocemos las leyes que Dios estableció. Por eso resalta, pastor, resalta aquí la importancia de que en medio de nuestro pecado siempre hay alguien que nos ofrece una salida. Es decir, Dios no nos permite a veces librar la experiencia, librar los resultados de nuestros actos, pero siempre hay una salida si nos encontramos en ese camino, Pastor Alfredo. Sí, pastor, el pecado tiene efectos secundarios.
Y algo importante para beneficio de todos los que nos ven, nuestros dirigentes aquí en esta asociación han optado siempre para que los pastores estén en buenas condiciones óptimas, ¿no? De hacer ejercicio, de cuidar la alimentación. Pero algo importante que la lección habla de eso, ¿no? Dice que nuestro cuerpo es el hogar de Dios. Y lo que usted decía, pastor, muchas veces nuestros actos traen consecuencias. ¿Qué? Bueno, es que dice aquí la lección que si nosotros abusamos de nuestro cuerpo, al no comer de manera saludable o al no hacer ejercicio o si trabajamos en exceso con regularidad, eso también es pecar contra Dios. Y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol, es decir, del recipiente, de una prueba difícil. Por eso hay que erradicar, Pastor Francisco, todo aquello que me aparte de Dios. Y lo importante es aquí ver que en la lección podemos ver que nuestras acciones quedarán marcadas de todo lo que nosotros hagamos. El libro de Números dice que tu pecado te alcanzará. Sí, ¿verdad? Y cuando te alcance, te va a destrozar. Hay que refugiarnos en Jesús. Amén. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿con cuánta seriedad tomamos estas palabras? En un momento volvemos para analizar el último punto de esta lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Crisoles de salvación es el último punto de esta mesa de estudio, de esta sección. Elena White, ahí en Patriarcas y Profetas, página 44, tiene una declaración muy desafiante. Dice, la vida de afanes y cuidados, que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor. Puntos suspensivos. Era parte del plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y de la degradación del pecado. Voy a hacer una pregunta, Pastor Yolman. ¿El Señor permite que el cristiano, el ser humano, pase por sufrimiento para su propio bien, Pastor Yolman? Sí, por supuesto. Dios sabe, conoce nuestro corazón. Y Él sabe qué parte de nuestra vida requiere una purificación. Y a veces, inclusive no somos conscientes o hemos normalizado algunas conductas o actitudes que nos están separando de Dios. Entonces, lo que Dios hace es permitir entonces que
pasemos por alguna prueba para purificarnos. Y allí va pues, lo que está escrito en Jeremías capítulo 9, versículo 7, que dice: por tanto así dice Jehová de los ejércitos, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Es decir, Dios le está diciendo a la nación que hay una conducta equivocada, que están yendo por un camino incorrecto. Entonces su carácter necesita ser purificado. Y dice: yo lo voy a probar, voy a permitir que pasen por alguna prueba, voy a permitir que experimenten algunas situaciones difíciles para que puedan volverse a mí, para que su carácter sea purificado. Y a veces, entonces nosotros necesitamos que Dios nos conduzca por ese camino. No sería necesario, la verdad, pero como dicen algunos, ¿no? A veces no aprendemos en el pellejo ajeno, no aprendemos en la experiencia del otro. Necesitamos nosotros mismos ir y probar, y a veces le pasa eso a los niños, ¿no? Necesitan ir y caerse ellos mismos allá donde se cayó su amiguito, porque no aprendieron que por ahí no es el camino. Y a veces Dios, como un buen padre, nos permite que tropecemos. Él podría librarnos de tantas cosas. Él podría permitir que aún en medio de nuestros pecados viviéramos bien, estuviéramos tranquilos y protegernos de los peligros, pero no aprenderíamos las terribles consecuencias del pecado. Así como un buen padre tiene que permitir que su hijo también se caiga y llore y experimente el dolor de sus consecuencias para ayudarle a entender cuál es el camino correcto. Dios también permite que pasemos por el crisol de la prueba para purificar nuestro corazón. Malaquías 3:3 también me gusta mucho estas palabras del Señor. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Así que Dios a veces tiene que usar con gran amor el crisol de la prueba para purificar nuestra vida, para purificar nuestro carácter. Gracias. Hay dos razones. Gracias, Pastor Jolman. Hay dos razones por las cuales Dios quiere purificar y probar a Judá, Pastor Alfredo. Número 1, abandonaron la ley, siguieron la terquedad de su corazón, y entonces Dios les da de comer ajenjo y agua envenenada. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor permite pasar por estas pruebas que se asemejan a un crisol, Pastor Alfredo? Gracias. Es interesante este versículo que está en Jeremías capítulo 9, versículos 16 y 17 y 18. Los crisoles de la purificación. Cada ser humano tiene que ser purificado. Tiene que sacar el Señor la escoria de ahí y vamos a salir muy refinados cuando nos pase por el crisol. Pero algo interesante aquí que la lección y la Biblia dice, realmente dejaron la ley y se fueron tras los Baales. Muchas veces cuando tenemos nuestros cultos en la iglesia, tenemos la oración de intercesión. Y yo siempre me he preguntado y siempre he dicho, qué gran responsabilidad lleva este hermano, esta hermana, este joven, para poner a todo el pueblo en las manos del Señor. Muchas veces oramos, Señor, perdona mis pecados. Pero Dios nos dice, ¿cuáles pecados? ¿Cuáles quieres que te perdone? ¿Por cuál empezamos? Es muy interesante que la lección dice que más allá de las consecuencias de nuestro pecado, Dios está preocupado por el pecado mismo y especialmente por el pecado no confesado. Algo más la lección dice, Dios nos somete al crisol con la esperanza de que reconozcamos nuestro pecado y de ese modo sentir la necesidad de la salvación. Es decir, Dios nos va a llamar a veces de formas dolorosas. Y así como le dijo al pueblo de Israel, los esparciré entre las naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice el Señor Todopoderoso, considerad y llamad plañideras que vengan a las hábiles en su oficio. Algo importante, Pastor Francisco, es que nosotros tenemos que ser refinados, tenemos que ser purificados. Dice Elena de White, algo interesante, Dios nos lleva de un horno a otro horno para probar nuestro valor genuino.
La verdadera virtud está en someterse a la prueba. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en serio peligro. Y me gusta lo que dice aquí este autor Chambers en la lección: si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo nos quiere purificar? En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención. Sobre nuestro pecado. Número 2, experimentamos angustia. ¿Cuándo qué? Cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Y en tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de una manera diferente. Termina la lección diciendo aquí algo interesante, pastor. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? Hay que abatirnos al polvo. Hay que buscar a Dios. Podemos volvernos con un corazón contrito, apartarme del mal, ir en oración. ¿Cómo nos refinaría Dios si hoy nos quisiera probar? Hay que estar en el crisol de la purificación, en el crisol de la salvación, para ser refinados y entonces para que si es necesario que Dios nos lleve de horno en horno, Claro. es que Dios quiere darnos un valor y quiere que nos sintamos de alta estima ante Él. Muchas gracias, Pastor Alfredo. Sin embargo, no es el único propósito del crisol de la salvación. No es solamente mostrarnos el pecado y bueno, desarraigar el pecado de nosotros, Pastor Yolman. Hay un crisol que tiene que ver con el crecimiento, con la madurez. Y bueno, ¿quién más que el apóstol Pablo, experto en esa área, para contarnos cómo el Señor hace esto en la vida del cristiano, Pastor Yolman? Gracias, pastor, por este aspecto, subrayar este aspecto tan interesante. Esta experiencia del pastor Pablo, del apóstol Pablo, respecto a su aguijón, ese famoso aguijón en su carne del que habla, nos lleva a entender un proceso interesante en la vida del cristiano, que está ilustrado en Juan el capítulo 15, el versículo 2. Lo quiero leer, que dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En algunas versiones, esa palabra limpiará se traduce mejor como podará. Así que hay una diferencia entre cortar una rama y podar una rama. Así que aquí está hablando del pámpano, ¿no? de este pámpano de la vid, de la uva. Y por supuesto que en la tierra de Palestina era muy común esta planta, la gente estaba familiarizada con esta fruta tan deliciosa. Y entonces el Señor Jesús nos invita a permanecer. Pero dice, si alguien no permanece, pues va a ser cortado, va a ser eliminado por completo. Pero cuando Dios quiere que ese pámpano dé más fruto, entonces lo que hace es podarlo. Quitarle aquellas hojas que están secas, quitarle aquello que está estorbando para su sano crecimiento. Y a veces esa poda es dolorosa. A veces esa acción de poda duele. Se experimenta un dolor, pero es para bien. Es decir, lo que está diciendo el Señor es que hay crisoles que nos permiten madurar espiritualmente. Hay asuntos y pruebas por la que Dios me permite pasar con el propósito de que yo dé más fruto del que estoy dando. Dios ve potencial en mí y tal vez hay algo que me está estorbando. Tal vez hay algún asunto que me está quitando tiempo que debería dedicarlo a la obra del Señor. Tal vez hay algo que está distrayendo mi atención. Tal vez hay un pecado acariciado que está minando mi espiritualidad y mi capacidad de trabajar en favor del Señor. Así que el Señor permite que pasemos por el crisol de la prueba para que eso sea eliminado, para que eso sea podado, y entonces el resultado será que daremos más fruto para honra y gloria del Señor. Amén. Pastor Alfredo, hay una pregunta en el estudio de esta semana
dice, ¿cómo enfrenta el apóstol Pablo su aguijón? ¿Crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? Es interesante ver que aquí, tomando el versículo del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, desde el versículo 8 dice él, 3 veces rogué al Señor que quite ese aguijón de mí y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en debilidad. Y el versículo 10 dice, por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo interesante es que al ver Pablo esta parte, pastor, me llama la atención que él, al tener ese aguijón, Pablo tenía algo ya sólido, definido, y decir para que él no se enalteciera de sobremanera. Algo interesante es que Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar. Claro, claro. Y este aguijón podía protegerlo. Pero podemos preguntarnos, pastor, y ver aquí que el aguijón de Pablo lo hacía más dependiente de Dios. Y algo importante que podemos ver, dice Elena de White, que él dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sufría ya de una afección corporal, de la vista, ¿no? Y me llama mucho la atención ver a Pablo, pastor, porque a Pablo se le permitió ver una visión. Y cuando Pablo exactamente habla de esta pregunta que dice el autor, ¿crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? La forma en que Pablo responde, ¿cómo nos puede ayudar a enfrentar aguijones que quizás tengamos que sobrellevar? Bueno, hay aguijones que tenemos totalmente, pero el aguijón de Pablo no era para presumirlo, era para depender de Dios. Así es. El aguijón de Pablo no era para que miren lo que me está pasando a mí, haciéndose el mártir, ¿no? Miren lo que me acontece y tú no ves lo que me está pasando. No, Pablo no quería presumir su aguijón. No era para que lo presumiera o lo anduviera cacareando por ahí, ¿no? Pablo tenía que ser dependiente. Cuando Dios le dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en los débiles. Y Pablo por eso dice en el versículo 9, dice el apóstol San Pablo, me dijo, bástate mi gracia. La siguiente línea dice, por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Gracias, pastor. Eso quiere decir que Pablo abre una ventana de su corazón al permitirnos ver su lucha, pastor Yolman. Y al ver su lucha, a nosotros nos da un espejo para que nosotros veamos las propias. Pero al ver cómo él enfrentó sus debilidades, nos presenta un panorama para que nosotros también podamos enfrentar las dificultades que nosotros enfrentamos mientras estemos de este lado de la eternidad. Y la respuesta es magistral. La gracia de Cristo es suficiente para sobreponernos a las diversas pruebas que nosotros tengamos que enfrentar en esta vida. Hemos llegado al final de esta lección. Pastor Yolman, quiero pedirte algunas palabras que los maestros de escuela sabática puedan resaltar para esta lección y bueno, que sirva como el conclusión de esta lección, Pastor Yolman. Gracias, pastor. Claro que sí. Pues como hemos podido ver, esta lección trae grandes enseñanzas para nuestra vida. Y creo, apreciados maestros de escuela sabática, que podemos este sábado al estudiar con nuestros alumnos, enfatizar la manera como Dios, aún a través de las aflicciones de este mundo, provengan de donde provengan,
quiere guiarnos a través de su gracia para nuestra salvación. En última instancia, todas las circunstancias difíciles que enfrentamos en la vida, Dios las puede usar para nuestra salvación. Esa gracia divina es la que nos cubre, es la que nos ayuda, es la que nos libra de la desesperanza. Es muy común ver personas que hoy están enfrentando dificultades. Y es posible que haya alguien que esté enfrentando alguna dificultad, que esté pasando el crisol. Y es importante discernir cuál es el origen de ese crisol. ¿Por qué estoy enfrentando esta situación? Tal vez es porque el enemigo me está atacando, o tal vez es porque yo mismo he tomado malas decisiones, o es que Dios está usando esta circunstancia para purificarme y para ayudarme en mi crecimiento personal. Que Dios nos ayude a discernir y que Dios nos permita entender, como el apóstol Pablo, que la gracia de Dios es suficiente para salvarnos, para librarnos y para purificarnos en nuestra preparación espiritual. Gracias, Pastor Yolman, gracias por acompañarnos en esta mesa de estudio. Y Pastor Alfredo, algunas palabras que puedan complementar lo que ya ha sido mencionado por el Pastor Yolman. Gracias, Pastor. Finalmente, solamente compartir con los maestros de escuela sabática, con los miembros que amablemente ven esta transmisión, decirles que el crisol que usan los químicos o las personas que se dedican a la joyería, ellos tienen que usar guantes, tienen que usar pinzas, tienen que usar unas tenazas, y ese crisol nunca debe apuntarles ni a su cuerpo ni a su cara. Y lo importante que te quiero dejar en tu corazón es que en el crisol o sacamos el oro o el vil metal de nuestro carácter. Los rasgos ásperos tienen que ser desbastados por el bisel y el martillo. Y él dejó y dice: los que mantengan su fe firme hasta el fin saldrán del horno de prueba como oro fino, 7 veces purificado. Queremos invitarles a que estos crisoles los podamos vivir al lado de Jesús, y que en Jesús podamos encontrar la victoria para ser purificados y ser refinados. Muchas gracias, Pastor Alfredo, por acompañarnos en esta oportunidad. Quiero concluir esta lección leyendo 1 Pedro 1:7. Dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con gran gozo, indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Si el Señor nos permite pasar por pruebas, dice la sierva del Señor, es porque ve en nosotros elementos que son y que pueden ser para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso, si pasamos por pruebas, alegrémonos, porque el Señor ve en nosotros elementos que, puestos bajo la dirección de su Santo Espíritu, pueden ser de bendición no solamente para nosotros, sino para muchas personas que caminan a nuestro lado y que necesitan también de esta esperanza bienaventurada de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Guerra, hambre, crisis económica, enfermedad, COVID-19, obscuridad. Ante este mundo, ¿qué haremos? ¿Contemplar? ¿Tener miedo? Es el momento de compartir esperanza para el tiempo del fin. Porque Jesús viene pronto. Sí, Jesús viene pronto.
La obra de Dios en esta tierra nunca podrá ser terminada hasta que los hombres y mujeres que constituyen la feligresía de nuestra iglesia se alisten para trabajar y unan sus esfuerzos con los de los ministros y líderes de la iglesia. Es momento de multiplicar la esperanza que hemos recibido. Involúcrate. Forma una casa de esperanza. Identifica tu red de amigos, familia, compañeros de trabajo e invítalos a tu casa de esperanza. Multiplica la esperanza. Ve, enseña, bautiza y haz discípulos. Recuerda que multiplicar casas de esperanza es multiplicar esperanza. La formación de grupos pequeños como base de esfuerzo cristiano es un plan que ha sido presentado ante mí por aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños. Intégrate. Únete a un escuadrón de oración y así obtendrán intereses que puedan ser parte de tu casa de esperanza. Es el momento de expandir el reino de Cristo Jesús. Únete y participa del gran plan de evangelismo Esperanza para el tiempo del fin. Somos llamados para compartir un mensaje urgente. Bienvenidos al realizamiento del plan de evangelismo. Esperanza para el tiempo del fin.